Muy buena comunidad de calistenia. Hace tanto tiempo que no subíamos ningún video en el canal, así que bueno, estamos volviendo poco a poco a subir videos en este canal dedicado a la calistenia. Y específicamente volvemos a hablar sobre uno de los temas no de los más importantes, pero sí de los que tenía adeudado hablar hace muchísimo tiempo. Hace poco, ya la última vez que había subido uno de los videos, había hablado sobre todas las diferentes disciplinas que nacen a partir de la calistenia. Disciplinas como por ejemplo el freestyle, el street workout, el workout style y un montón de otras más que se podría decir son parte de la calistenia, es decir, siguen siendo la calistenia, pero exigen como un entrenamiento más específico. Así como por ejemplo la parte del freestyle es la combinación de la fuerza que nos da la calistenia con el dinamismo de los trucos dinámicos, así como por ejemplo el workout style es la combinación de los ejercicios de fuerza, los ejercicios estáticos con el ritmo de la música. No son como una disciplina por separado, ¿sí? Sino que es simplemente una forma específica de poder entrenar la calistenia. Hay otra forma muy específica también que es realmente grande. Grande me refiero en el sentido de la comunidad que está por detrás de ella, de la cantidad de asociaciones que tiene a nivel nacional, a nivel mundial, de la cantidad de atletas profesionales que tiene, de la cantidad de eventos también a nivel nacional, a nivel mundial, de las competencias, de los cursos y de todo lo demás. Se podría decir, la segunda rama más grande que tiene la calistenia, como así por ejemplo el street workout, y es el street lifting. Vamos a ver poco a poco qué es el street lifting, las modalidades que hay, las competencias, etcétera, en este video. Antes de comenzar, a hablar de lo que es el street lifting, vamos a desglosar la palabra para saber exactamente qué significa. Street lifting, así como su nombre lo indica, street lifting, por otro lado, que traducido del inglés, la palabra street, que sabemos que viene de la calle, pero no hace referencia a la calle en sí, sino hace referencia a que los ejercicios que hace, es decir, los ejercicios de los cuales se encarga de ejecutar lo que es el street lifting, provienen del street workout. Específicamente provienen de la calistenia. Toma los ejercicios básicos de la calistenia y le agrega lifting, es decir, le agrega un lastre, un peso adicional. En eso básicamente consiste, en muy pocas palabras, lo que es el street lifting. Habíamos dicho entonces que el prefijo de la palabra street hace referencia a lo que es el street workout porque tiene algunas cosas en común, como por ejemplo, ambos parten de los mismos ejercicios básicos. Vamos a ver cuáles son los ejercicios que más se utilizan en lo que es el street lifting, pero que para adelantarlo son las dominadas, los fondos principalmente, que esos ejercicios también se consideran los básicos para lo que es el street workout. Es decir, para todos aquellos ejercicios, ya sea trucos dinámicos o trucos estáticos, sí o sí necesitamos esa fuerza básica que nos dan estos básicos, como la dominada y los fondos, o traducido en inglés, los pull-ups y los dips. Pero cuando hablamos de lo que es el street lifting, también necesitamos que como mínimo tengamos esa base de fuerza básica. Es decir, sino realmente poder hacer esta clase de ejercicios, dominadas y fondos, con el propio peso corporal sin ninguna dificultad, solamente como base para poder avanzar. Eso es lo que tienen en común. Pero otra cosa, mejor dicho, ahora hablando sobre las diferencias, es que cada uno se centra siempre de cara a lo que es la competencia en dos formas diferentes de que cada atleta pueda demostrar lo que puede hacer. Lo que es el street workout o el freestyle, justamente de ahí su nombre, estilo libre, trata de que un atleta con todos los trucos que tenga, tanto dinámicos o estáticos, pueda hacer un combo que lo personalice a él, es decir, cómo él mismo puede demostrar todo lo que sabe hacer dentro de lo que es el street workout en un solo combo. En otras palabras, es una cuestión de improvisación y de que el atleta mismo pueda saber combinar todo lo que sabe con los ejercicios que él quiera poner realmente. O sea, no hay limitación, simplemente la propia imaginación del atleta al hablar de los combos de lo que es el street workout. Pero cuando hablamos del street lifting, el atleta no puede improvisar, no puede inventar nada, sino que los ejercicios ya están definidos. Cuando el atleta va a competir, lo hace con 2 ejercicios o con 4 ejercicios, dependiendo de la modalidad, pero siempre son los mismos ejercicios, siempre es las mismas reglas, para poder cuantificar eso, siempre ya está todo establecido, ¿sí? Son pocos ejercicios en los cuales el atleta puede competir en lo que es el street lifting y esos ejercicios no cambian. Es decir, el atleta no tiene que improvisar, no tiene que usar su imaginación ni nada, simplemente en esos 4 ejercicios demostrar qué tan fuerte es, demostrar qué tanta fuerza tiene o qué tanta resistencia tiene.
Ahora bien, antes de comenzar a entrenar, porque vamos a ver en este video diferentes formas de entrenarlo, hay que hacer una muy buena movilidad. Sabemos que cuando hablamos de los ejercicios, de los trucos estáticos de lo que es el street workout, no se exige mucha fuerza relativa. Bueno, al hablar de lo que es el street lifting, no solamente hablamos de fuerza relativa, porque al hacer una dominada tenemos que mover nuestro propio peso corporal, pero también tenemos que mover un peso extra. Así que hablamos más que nada de fuerza máxima, ¿sí? La máxima fuerza que podemos llegar a hacer con un peso externo. Y esto va independientemente de qué tanto controlemos nuestro cuerpo o no. Obviamente, un mínimo control del cuerpo tenemos que tener, ¿sí? Porque si yo mismo no me aguanto a mí, entonces no voy a poder hacer una dominada con un peso extra si ni siquiera puedo hacer una dominada con mi propio peso. Pero no me exige tanto control corporal como en el caso del street workout. Por ejemplo, un atleta tranquilamente puede hacer una dominada lastrada con mucho peso, pero sin siquiera tener el front lever, ¿sí? Este caso lo sé porque es mi caso. Justamente yo podía levantar muchísimos kilos en la dominada, muchos kilos en el muscle up, pero no tenía ni siquiera mi front lever, así que uno tranquilamente puede progresar en una cosa que en la otra, porque el street lifting apunta más a que el atleta desarrolle su fuerza máxima, en cuanto el otro enfoca más en la fuerza máxima relativa. Esa es otra de las comparaciones. Dijimos entonces que antes de comenzar a entrenar hay que hacer una buena movilidad y después sí comenzamos a entrenar los ejercicios propiamente dicho. Que al hablar de lo que es el street lifting, hablamos de dos categorías principales. Está la primera, que es la categoría más común, más clásica, justamente de ahí su nombre, que se llama Classic, la categoría Classic, en la cual el atleta solamente compite en las competencias con dos ejercicios. Estos son los pull-ups, es decir, las dominadas en agarre prono, y los dips, los fondos en paralelas. Con estos dos ejercicios, el atleta compite en las competencias en diferentes categorías, como vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero principalmente con estos dos ejercicios únicamente. A diferencia de la otra categoría, que es la que se llama All Four, ¿sí? Traducción en inglés significa todo cuatro, todo cuatro sería la traducción literal. Que además de estos dos ejercicios se le agrega lo que es el ring muscle up, es decir, el muscle up en anillas, y lo que es la sentadilla back squat, es decir, la sentadilla con barra tras nuca. Bueno, sinceramente, de forma personal, soy sincero, digamos, desconozco si hay algunas competencias en la modalidad All Four que uno pueda competir, por ejemplo, con el muscle up estricto en barra. Esto es por una cuestión de facilidad, básicamente, que el atleta pueda, con el cinturón lastrado que tenga, pueda colocarse bien dentro de la barra. Si lo hace con una barra es un poco incómodo, así que por eso se pide el muscle up en anillas. Y por otro lado, lo que es la sentadilla, bueno, la mayoría de las competencias que vi siempre lo hacen con la sentadilla back squat, es decir, con la sentadilla tras nuca. Desconozco si hay alguna en la cual el atleta puede poner la sentadilla frontal, es decir, la front squat, o la que está la overhead, es decir, la que está por encima de la cabeza. Desconozco si el atleta puede elegir qué agarre, se podría decir que agarre de sentadilla hacerlo. Siempre vi las competencias en las cuales se realiza de esta forma: la dominada en agarre prono, los fondos en paralelas, el muscle up en anillas y la sentadilla con barra tras nuca. Ahora bien, ¿cómo un atleta puede llegar a competir en esto? Bueno, una de las formas más comunes de hacerlo es con el peso máximo, con el 1RM. Esto significa que el atleta va a tener la oportunidad de poder levantar el máximo peso posible en cada uno de estos ejercicios. Obviamente al atleta se le va a dar diferente tiempo para descansar, no es que hace su máxima dominada con el peso y ahí más tiene que soltar la barra, irse a las paralelas y hacer el máximo peso en fondos. No, sino que se le da un determinado tiempo de descanso. Pero además de eso, puede ser que el atleta, cuando sujeta la barra, se resbala, o no sé, los nervios le juegan en contra, o simplemente se sujetó mal. Además hay que tener en cuenta que cuando uno va a competir, por lo general no compite en su gimnasio, así que puede ser que el atleta tampoco conozca bien la barra. Bueno, por todas estas cuestiones, al atleta se le da 3 oportunidades para poder levantar su máximo peso posible. Es decir, 3 oportunidades en las cuales el atleta pasa para tratar de levantar el máximo peso en dominadas, máximo peso en fondos, en muscle up y en sentadilla. Es decir, yo en la competencia puedo pasar a levantar mi máximo peso en dominadas. Si fallo, no me cuenta, ¿sí? Es decir, si hay algún error técnico, como por ejemplo que hago keeping, o que por ejemplo
subo hasta la barra y la barra me llega solamente hasta la nariz, no sobrepasa el mentón, o por ejemplo, no sé, hago un pequeño saltito para llegar más arriba. Bueno, todos esos errores que descalifican al atleta y que justamente lo que hacen es un error, un intento no válido, lo que va a pasar es que yo después tengo otra oportunidad para poder intentar mover el mismo peso. O por ejemplo, si en el primer intento ya moví el mismo peso, en el segundo le puedo agregar más, o así, ¿sí? Al fin y al cabo, de esos 3 intentos por ejercicio siempre va a quedar el intento que más peso levanté y que sea válido, obviamente. Si yo intento levantar 40 kilos y me sale bien, pero después en la siguiente levanto 50 kilos y me sale mal, el peso que queda son los 40 kilos, ¿sí? No es que quedo descalificado, no es que vale los 50, sino que queda el peso máximo que levanté de forma efectiva. ¿Y por qué hace falta saber cuánto peso máximo levanté? Básicamente porque el atleta que gane esa ronda, que gane la competencia, es aquel que tenga la sumatoria geométrica, pero no la sumatoria geométrica, sino la sumatoria algebraica, quise decir, de cada uno de los pesos. Por ejemplo, en la categoría Classic, ¿quién atleta levantó más? Y básicamente ese atleta que, sumado el máximo peso en dominadas y en fondos, le dé la suma máxima. Si yo, por ejemplo, levanté 70 kilos en fondos y 50 kilos en dominadas, entonces mi peso máximo que moví es 120 kilos, ¿sí? Esto obviamente depende muchísimo del peso que tenga el atleta. Por eso en las competencias más grandes, como las que vemos en España, por ejemplo, hay diferentes categorías. Si hay atletas, por ejemplo, que pesan entre 60 y 70 kilos, van a una categoría, entre 70 y 80 van a otra, entre 80 y 90 van a otra, y así se agrupan dependiendo del peso del atleta. Aunque bueno, puede ser que diferentes atletas dentro de una misma categoría hayan levantado exactamente el mismo peso. ¿Qué pasa, por ejemplo, si 2 atletas levantaron 120 kilos? Bueno, el atleta que va a ganar en ese caso es el atleta que tenga menos peso. Es decir, el atleta en ese momento se lo pesa junto con su oponente, y aquel que tenga el menos peso es el que recibe el premio. Al fin y al cabo es el que es capaz de mover más fuerza por menor unidad de masa que él tiene. Por ende, es un atleta más fuerte. Pero bueno, no solamente está la modalidad del RM, sino también está la modalidad de las máximas repeticiones. En esta modalidad lo que se hace es poner un peso que sea relativamente bajo, ¿sí? No es tan bajo, pero es relativamente bajo al atleta, y el atleta tiene que hacer la máxima cantidad de repeticiones posible. Por ejemplo, 30 kilos en fondos, 20 kilos en dominadas, y con eso tiene que hacer la máxima cantidad de repeticiones posible. En ese caso, lo que se suma es la cantidad total de repeticiones, obviamente, y no el peso, como en el caso de la 1RM. Bueno, en todo caso, el juez lo que tiene que hacer es verificar si cada una de las repeticiones se están haciendo bien, y después, como te digo, si baja lo suficiente, si tiene lo suficiente, etcétera, etcétera. Hay mucho tecnicismo con esto. En el caso de la dominada ya explicamos cómo tiene que ser para que sea considerada válida. En el caso de los fondos, que tenga una buena postura, que baje como mínimo hasta los 90 grados. En algunos casos el juez se pone de esta forma para que cuando uno toque el hombro con el puño del juez sea un intento válido. En otros casos, bueno, el muscle up es muchísimo más técnico, ¿sí? Uno tiene que tener un muy buen agarre falso para poder subir exactamente bien lo que es el muscle up y demás, así que hay una tarea bastante ardua con los jueces por detrás. Lo importante es saber que, bueno, independientemente de cuál categoría uno quiera competir, la categoría de Classic claramente es bastante diferente en el entrenamiento que uno tiene que prepararse cuando lo hace para prepararse para la categoría All Four. Y además también hay que tener en cuenta cuál es el objetivo del atleta. Por ejemplo, si un atleta quiere enfocarse más en la fuerza o quiere simplemente entrenar streetlifting para tener la hipertrofia. Bueno, acá caemos en la gran discusión entre fuerza o hipertrofia. Con el streetlifting se puede alcanzar ambos dos, obviamente. La diferencia es que si yo quiero trabajar más en rango de fuerza, tengo que centrarme mucho más en el staking point, es decir, en ese punto de todo el rango de movimiento que más me cueste, y trabajar sobre ese punto. Si yo, por ejemplo, quiero ir a las competencias a la de la modalidad 1RM, claramente tengo que enfocarme más en modalidad de fuerza. Para esto, todo mi entrenamiento del día tiene que enfocarse mucho más en el ejercicio específico en sí. Es decir, si yo quiero competir, sí o sí tengo que trabajar en desarrollar la máxima fuerza en mis dominadas y en mis fondos, porque es el ejercicio que justamente va a ser evaluado. En cambio, por ejemplo, si mi objetivo es más la hipertrofia, estaría mejor que yo combine los típicos ejercicios
o sea, los ejercicios clásicos como la dominada de los fondos, con algunos otros que estimulen el mismo músculo, pero en diferentes ángulos. Es decir, las dominadas, que es una tracción vertical ascendente, combinarlo con otra clase de tracciones. Por ejemplo, tracción horizontal, hacer por ejemplo una australiana, ¿sí? Un remo invertido, o por ejemplo, si estoy en el gimnasio y tengo la oportunidad, hacer un remo agarre ancho desde la parte inferior. Lo que estoy haciendo justamente es tratar de estimular al dorsal, pero en diferentes ángulos. Y por último, una de las preguntas que más se hace es si realmente puedo combinar la calistenia con el gimnasio. Bueno, si bien hay muchas respuestas al respecto, cuando uno entrena lo que es el street lifting, es sin duda una de las mejores combinaciones que puedo hacer de este entrenamiento de calistenia con el gimnasio. Primero, por lo último que dije, si uno quiere enfocarse en desarrollar lo que es la hipertrofia, bueno, los ejercicios de gimnasio, las máquinas de gimnasio son muy fáciles, mejor dicho, son muy cómodas para poder atacar a un mismo músculo en diferentes direcciones. Otra, por ejemplo, sería otra razón, mejor dicho, es que cuando uno quiere hacer street lifting necesita no solamente un cinturón, sino también necesita discos, bumpers, pesas rusas, mancuernas, también todo lo que sea necesario para poder lastrarse a sí mismo, con lo cual en un gimnasio convencional o en un gimnasio de CrossFit lo tiene mucho más a disposición. Así que otra razón más por la cual podríamos combinar un entrenamiento de street lifting, realizarlo en un gimnasio convencional. Y hasta acá el video de hoy de lo que es el street lifting. Así que bueno, espero que les haya servido, que puedan aprender, digamos, sobre estas disciplinas. También sepan que el street lifting tranquilamente se puede combinar con la otra clase de entrenamiento. Yo personalmente hace un tiempo había combinado lo que es el entrenamiento de street lifting con el entrenamiento propiamente del street workout. Por ejemplo, en los días de tracción, después de hacer un entrenamiento específico para sacar el front lever, por ejemplo, hacía dominadas lastradas, o después de hacer un entrenamiento específico a la plancha y al handstand en mi día de empuje, hacía fondo lastrado, ¿sí? O sea, uno también puede combinar lo que es los entrenamientos específicos del street workout con la parte del lifting para sacarle mayor provecho y así trabajar en todos los tipos de fuerza, no solamente la relativa, sino también la máxima. Así que espero que este video les haya podido servir. Cualquier cosa que me olvide del street lifting, porque seguramente me olvidé de mencionar algo porque es gigantesca esta disciplina, me la pueden poner por los comentarios y trataré de hacer un nuevo video respondiéndolos. Así que esto es todo por ahora, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.